Televisión Española tiene centros territoriales y de producción repartidos por todas las comunidades autónomas y corresponsalías en puntos claves de todo el mundo. Y quien sabe cómo es trabajar en un centro, en su caso el de Bilbao, y en una corresponsalía, la de Moscú, es Mikel Arregui y Andoni Campos. Andoni, ¿tú nos puedes decir cómo era él como reportero gráfico? Pues de Mikel podría decir muchísimas cosas, pero yo sobre todo destacaría que siempre ha sabido mantenerse a la distancia para no convertirse en noticia. Hemos venido a Bilbao para conocer más de cerca a Mikel Arregui. Hemos quedado aquí en la ría de Bilbao, muy cerca del puente de Deusto, y cerca del puente de Deusto, aquí está Mikel. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Así te vamos a llamar, que todos los compañeros te conocen como Mikel. Cuéntanos por qué hemos quedado aquí. Bueno, pues porque aquí estuvo el astillero Euskalduna, donde los trabajadores estuvieron luchando por defender sus puestos de trabajo durante bastantes meses. Me llamo Mikel Arregui Carnero, nací en Portugalete el 11 de agosto de 1949 y he trabajado en Televisión Española cerca de 30 años. Astilleros Euskalduna, estamos hablando año 84, reconversión naval y los astilleros a punto de cerrar, los trabajadores en la calle y la policía también. Sí, bueno, pues aquí se produjeron unos enfrentamientos entre la policía y los trabajadores. Generalmente los trabajadores a la mañana cortaban el tráfico aquí en el puente con una barricada con ruedas a la que generalmente prendían fuego, y venía la policía y se producían los enfrentamientos. A ver, todo el personal que se encuentre encima del puente, por favor, haga el favor de procedemos a despejarlo, patio. Día sí, día también, duró Sí, bastante pero tiempo. eso duró varios meses y prácticamente todos los días había esos enfrentamientos. ¡Cuidado, que vienen los maderos! ¡Madero! ¡Vas a dejar el pellejo en Euskadi! Y tú, prácticamente todos los días, venías aquí al puente de Deusto. Sí, unas veces me colocaba del lado de los trabajadores y otras veces me colocaba del lado de la policía, generalmente en el mismo día, pues para ver el punto de vista desde ambos lados, ¿no? Barricadas, enfrentamientos duros. Sí, yo creo que al final terminó convirtiéndose en una rutina. Era la batalla de todos los días, ¿no? Pero sí, los enfrentamientos eran duros y había heridos. Y lo peor de todo fue que, bueno, que al final el astillero se cerró y la explanada del astillero y las gradas y el trabajo se convirtió pues en esta explanada para pasear a algunos bilbaínos. Unos jardines, en una torre, en un hotel, en un centro de congresos y en unos grandes almacenes. Mikel, ¿cuántas veces has venido aquí al casco viejo porque había lío con la cámara preparada? Bueno, pues he venido muchas veces, porque había lío y porque no había lío. El casco viejo da para mucho y el casco viejo ha dado para muchas manifestaciones y la gente venía al casco viejo a manifestarse porque era más fácil vacilar a la policía en el casco viejo en las calles estrechas que en las calles anchas. ¿Cómo era para ti trabajar en estas calles estrechas? Bueno, pues como en cualquier otro sitio, cómodo, porque soy una zona en la que conocía, conoces a la gente, a la policía también la conoces, sí. Y bueno, pues la cuestión es elegir el punto en el que puedas estar, puedas trabajar sin dificultades y estés a salvo de todo lo que pueda ocurrir. Otra noticia de la que fue protagonista el casco viejo de Bilbao fueron las inundaciones del año 83, que tú también cubriste. Sí, las inundaciones fueron un desastre no solo para el casco viejo, sino para Vizcaya, para Guipúzcoa y también parcialmente para Álava. En el casco viejo fueron particularmente desastrosas, terribles, porque se inundó completamente, el agua llegó a alcanzar más de 2 metros. Madre mía, sí. Y bueno, pues todos los comercios quedaron completamente inundados, los portales, los sótanos, fue un desastre A todos los niveles, sí. Después, cuando las aguas se fueron, pues encontrar verlo, la cantidad de barro que había, fue terrible, terrible para nosotros, pero hubo una gran solidaridad en la gente empezó a colaborar desde un principio en la limpieza de la ciudad, del casco viejo, del Peñascal, de todas las zonas que se inundaron. Y estando aquí en el casco viejo de Bilbao, y a la hora que estamos, yo creo que nos toca... Comernos un pincho. Vamos. Y tomarnos un vino. Ven aquí. Muy bien, perfecto.
¿Qué tomamos? Pernil eta bat. Bai, hoxe. Y yo la creme de ternera. Creme de ternera y setas. Buenos montadores dicen que al final, solo viendo los planos, saben quién es el autor de esa imagen. Puede ser, sí, sí. ¿Cuál seguro. sería tu firma? ¿Cómo crees que se puede escribir tu manera de rodar, los planos que tú hacías? Bueno, a mí me gustaban mucho los planos secuencia y me gustaba aproximarme a la mirada de las personas. El primerísimo primer plano para dar una imagen, la expresividad de una cara, no sé, la intensidad del momento, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? El plano secuencia, pues porque describe una situación pues muy ampliamente, muy completamente, ¿no? Y el gran angular porque es el rey de los planos. Estás inmediatamente a lo que está sucediendo, estás ahí mismo, ¿no? Un gran angular de una bocacha disparando un pelotazo, o un gran angular de una con la mano que se mueve para hacer un cóctel molotov. Sí, sí, a mí me gustaba ese trabajo, mucho más interesante que una rueda de prensa, sin duda alguna. Es más cómoda la rueda de prensa, pisar una alfombra roja siempre es cómodo, no hay barro, ni pelotazos, ni nada. Yo estoy viendo en tu mirada algo de Igual mono. me he hecho un primerísimo primer plano. O vaya, Como le has te hecho miraba a ti, un no me he PPP. fijado qué hacía el objetivo dentro de... Pero mira, te lo puedo hacer ahora, ¿ves? Mírale. Listo. Primerísimo primer plano. Primerísimo primer plano. Bueno, ese es el contraste de los reporteros gráficos que estáis en la información diaria, ¿no? Que un día pues, te puede tocar pues, una explosión de gas, como te tocó en Ortuella, y en otra ocasión pues, te toca vestirte de gala porque vas al Festival de Cine de Donosti. Precisamente, mira, allí conocí a Lauren Bacall. Bueno, conocí. Que tuviste la tuviste cerca. Tuve la oportunidad de rodar a Lauren Bacall y bueno, pues también conocí a Roman Polanski y bueno, fue un festival de cine divertido. En el año 88 te vas a la corresponsalía de Moscú. La primera impresión del aeropuerto de Moscú era un aeropuerto tétrico, el aeropuerto de Sheremetyevo era muy oscuro y la verdad que bueno, pues imponía un poco. Estamos hablando de la Unión Soviética todavía. Sí, fui a un mundo y volví de otro, fui a un país socialista en el que todas las necesidades básicas estaban teóricamente más o menos cubiertas, aunque había muchas dificultades para desarrollar la vida diaria, pero esas necesidades estaban cubiertas, la enseñanza, la sanidad, etcétera. Y salí de un país en el que el capitalismo comenzaba a ser el capitalismo más salvaje. ¿Y cómo era vivir en Moscú y trabajar en Moscú sabiendo que estás viviendo un momento histórico como ese? Que no es un momento cualquiera, allí tampoco. Bueno, para mí fue muy divertido, era un trabajo, yo no he trabajado tanto en mi vida, he trabajado tanto, en Bilbao trabajábamos mucho, pero allí no había fines de semana, no había, o sea, si tú te marchabas de allí, seguro que se caía algo, y si no te marchabas también. Trabajaste mucho en la corresponsalía, no sé si de eso fue responsable Rosa María Calaf, además de las circunstancias que os tocaron allí. A las 12:20 aproximadamente, con 2 horas y 20 sobre el horario previsto, entraba Mikhail Gorbachov en la sección 11, en donde está inscrito para votar. 6,5 millones de registrados en Moscú y 184 millones en el resto del país. Bueno, Rosa María Calaf es una trabajadora impenitente, le encanta trabajar y bueno, pues sí, tuvo ella mucho que ver y ella también me metió mucha marcha, ¿no? Pero bueno, los acontecimientos, sí, tengo muy buen equipo. Miquel se caracteriza por su tenacidad,
por su determinación, por estar siempre allí donde hay que estar y diciendo, bueno, a mí de aquí no me va a apartar nadie si esto es lo que creo que tengo que hacer, ¿no? Y eso es muy importante. Y además tiene curiosidad, tiene interés por lo diferente, por aprender de lo distinto, y en eso coincidimos también totalmente. Así que me parece que, bueno, pues fue positivo para el resultado de nuestro trabajo, es decir, lo que el espectador percibía. Vivimos muchísimas situaciones pues muy interesantes, algunas no fáciles. Por ejemplo, en Armenia pues estuvimos cuando el terremoto, estuvimos rodando en la capital, en Yerevan, cuando en teoría no se podía rodar, nos detuvieron y rápidamente Mikel se dio cuenta de que había que salvar la cinta, hizo un movimiento, pero la cambió, pues cuando nos la pidieron dio una que no era la que estaba grabada, y luego pues reaccionó, por supuesto, pues sin ningún tipo de pánico ni de ceder a esa presión, y se resolvió el incidente pues francamente muy bien. Creo que lo primero que te tocó hacer fue cubrir el terremoto de Armenia. Sí. En el año 88, 25.000 víctimas mortales creo que hubo, ¿no?, en ese terremoto. Sí, fue una peripecia de viaje. Empezamos gran parte de Armenia y empezamos a acercarnos pues a través de aldeas donde ya se empezaba a ver la destrucción. Así llegamos a acá. Entre Gorbachov y Yeltsin, ya a nivel personal, como personaje, como político, ¿cuál te atraía más? Gorbachov era un tipo hábil, con conocimientos políticos. Yeltsin era brutal. Algo me suena de un autógrafo que tú le pediste a Gorbachov. No sé si era una petición sincera o no, pero... Sí, era elegante, pues convocó a toda la prensa y hizo una despedida, nos dirigió unas palabras, y entonces, pues en un momento dado, yo no fui el único, pero entre otros yo fui y le pedí un autógrafo. Que me parece a mí que tú no eres muy dado a pedir autógrafos a nadie. Pues no, creo que me parece que no creo eres. que es el único autógrafo que he tenido. Hablamos ahora ya de Lituania, asalto del ejército rojo a la televisión lituana, y tú estás allí con el entonces corresponsal, Javier Sitcha, y al final acabas siendo agredido. Lo primero que hizo fue, precisamente ese día, si no recuerdo mal, fue asaltar el Palacio de la Prensa. Nos fuimos a cenar y nos fuimos a la cama. Y al de un rato apareció Miguel Valls en mi habitación diciéndome que estaban asaltando la torre de la televisión. Me levanté de la cama, miré por la ventana y tuve tiempo de ver los fogonazos de los cañones a la distancia, estaban como a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Bueno, nos vestimos y nos fuimos. Y llegamos allí y ya todo había ocurrido, había pues un montón de tanques, empezamos a rodar y en esto pues un soldado soviético se acercó corriendo hacia mí, tiró de la cámara y se quedó con la cámara. Él me intentó pegar y yo escuché un montón de disparos, me dio un golpe en la boca y me rompió un par de dientes. El cámara Mikel Arregui y el corresponsal Javier Sitcha son golpeados violentamente y su material requisado. ¿Estuviste en Moscú cuánto? ¿3 años? 3 años y medio. Sí. ¿Y volver a casa después de 3 años y medio con esa intensidad? Yo realmente no tenía muchas ganas de venir, pero en realidad fue un gran acierto. Cuando volviste, ¿te encontraste a una ciudad muy distinta? Bueno, yo encontré el Guggenheim en construcción, era una estructura rara que suscitaba muchas conversaciones, algunas de ellas bastante intensas. De vez en cuando venía y entonces iba viendo cómo se transformaba y efectivamente pues ese edificio pues se ha convertido ahora en uno de los principales símbolos de Bilbao, si no es el principal. El principal, sí. Aunque a mí no me parece que lo sea. Qué lío, yo es que no controlaba nada. Estamos. Espérate, voy a hacer un balance de blancos. Ponme, Miquel, el blanco un poquito más abajo. Un poquito más abajo el balance de blancos, Manolo. ¿Cuánto tienes? 5.900 grados Kelvin. 5.900, hace un rato 5.800. O sea que está variando, varía. Bueno, vamos a ver, estamos aquí en Archanda, vamos a intentar hacer un plano que contraste con un plano que hemos encontrado, ¿verdad, Pablo?, de hace 20 años de Bilbao.
para ver las diferencias. Pero bueno, a mí me gustaría, si a ti no te importa, Miquel, que hagas tú este plano de dónde estamos ahora. Bueno, ¿vale? pues venga, a ver si me acuerdo. Vente para acá, vente para acá. Ahora ya a diafragma y a buscarte un foco por ahí. Tac, ahí está. ¿Cuánto hacía que no cogías una cámara? Pues como 5 años y pico. Yo creo Sí. que este plano ha valido... y ya está. Perfecto. De 5000 grados Kelvin hemos venido aquí ahora mismo a un 4 diafragma de maravilla. Desde que dejaste la tele hace 5 años, de lo que ha pasado en la actualidad, ¿qué te habría gustado cubrir? Bueno, pues quizá el conflicto que hubo en Manchester y que luego se extendió a gran parte de Inglaterra hace unos meses. Que a ti te va a la calle, vamos. Sí, me gusta, soy un poco callejero. Pues aquí lo vamos a dejar, nos despedimos de ti y de Bilbao. Nada, que ha sido un placer También para mí. y hasta siempre. Chao. Zaizoi bele armatirokun Laga biga iga Laga boga sega Zaizoi bele armatirokun Txirristi, mirristi, gerrena plat, olio zopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilikili-klik. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zaizoi bele, armatido pun.